¿Alguna vez te has sentido tan roto que pensaste que Dios no podría usarte? ¿Alguna vez te preguntaste si tu historia, con sus errores, con sus cicatrices, podría formar parte de algo eterno? ¿Y si te dijera que la historia más gloriosa, jamás contada, comienza con una lista de nombres manchados, rechazados, olvidados? Mateo no empieza su evangelio con fuegos artificiales celestiales, ni con ángeles cantando en un palacio. Comienza con una genealogía, una lista, pero no cualquier lista. Es un río de sangre, de promesas, de fracasos y de gracia. Tamar, Rab, Ruth, David, cada nombre es una llama que arde con la verdad de que Dios no elige a los perfectos. Él redime a los caídos. Él levanta a los que la sociedad descarta. Este no es un rey común. Jesús nace del polvo, no del mármol. Viene de una línea herida para sanar la tuya, de una historia rota para reescribir la tuya. ¿Estás listo para mirar a Jesús no con ojos religiosos, sino con los ojos de quien tiene sed de algo real? Porque esta no es solo la historia del Mesías, es la historia de cómo el cielo invadió lo imposible y comienza aquí, ahora. En un mundo donde los reyes se levantan con espadas y caen con traiciones, Mateo abre su evangelio con una proclamación inesperada. Jesús es rey, pero no como los demás. No hay tronos de oro, no hay ejércitos detrás de él. Hay un linaje, una historia tejida con siglos de promesas, escándalos, caídas y redención. Y comienza así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué empezar con una lista de nombres? Porque en cada uno de esos nombres hay fuego, hay legado, hay profecía. Abraham, el padre de la fe, que dejó su tierra sin saber a dónde iba. Isaac, nacido de una risa imposible. Jacob, el luchador que se convirtió en Israel. Y luego David, el rey pastor, el adúltero arrepentido, el hombre conforme al corazón de Dios. Jesús no viene de una línea perfecta, viene de una línea humana, dolorosa, real. Y aquí es donde todo cambia. Porque Mateo incluye nombres que ningún judío incluiría en una genealogía real. Tamar, disfrazada de prostituta para exigir justicia. Rahab, una prostituta real que creyó más en el Dios de Israel que en los muros de Jericó. Ruth, una moabita extranjera, símbolo de lealtad y redención. Betsabé, no mencionada por nombre, sino como la mujer de Urías, recordándonos el pecado de David. ¿Por qué Mateo hace esto? Porque este rey no viene a reinar sobre los puros, sino a redimir a los quebrados. Cada nombre en esa lista no es un adorno, es una declaración. Dios usa lo improbable, lo roto, lo rechazado, para cumplir su propósito eterno. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que tu historia es demasiado manchada para ser parte de algo grande? Jesús viene precisamente de ese tipo de historia. Y después de esa genealogía, dividida en 3 secciones de 14 generaciones, Mateo nos lanza a un misterio aún más profundo. El nacimiento de Jesucristo fue así, no con pompa ni proclamaciones celestiales en un palacio, sino con confusión, silencio y una decisión crucial de un hombre común. José María está comprometida con él, pero antes de vivir juntos, ella resulta embarazada, y no es por él. José lo sabe. Su mundo se derrumba, y sin embargo su justicia no se expresa en ira. Él decide dejarla en secreto, protegerla, aún sintiéndose traicionado. Pero entonces, un sueño, un ángel, una revelación que parte el cielo. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José tenía 2 opciones: obedecer la lógica o obedecer al cielo. Y él eligió lo segundo. Este es el inicio del reino de Dios, no con espadas, sino con fe.
no con guerra, sino con obediencia silenciosa. Jesús no nace de un linaje cualquiera, ni en un contexto limpio. Nace de una historia entretejida de dolor, de fe, de gracia escandalosa. Y el ángel continúa: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No vino a conquistar Roma, vino a conquistar corazones heridos. No vino a imponer un reino externo, vino a establecer un trono eterno en cada alma dispuesta. Y Mateo subraya el cumplimiento de Isaías: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios con nosotros, no contra nosotros, no lejos de nosotros, no encima de nosotros. Nosotros. El creador del universo elige un vientre humano, elige el riesgo de la carne, elige llorar, sangrar, aprender a caminar, y en el fondo de esta escena, José despierta y obedece. No dice una palabra, no exige explicaciones, solo actúa. Recibe a María, y cuando el niño nace, lo llama Jesús, tal como le fue dicho. Este no es un comienzo cualquiera, es la irrupción de lo eterno en el tiempo. La genealogía no es una simple lista, es un río de promesas que desemboca en el Salvador, y aún hoy, cada nombre que acepta a Jesús entra en esa misma historia. Tú, yo, nosotros. Jesús no solo vino de una línea mesiánica. Él vino a extender esa línea hasta tocar nuestras vidas. ¿Qué parte de tu historia creías que Dios no podría redimir? Porque si Él usó a Rahab, a David, a Tamar, también puede usar tu historia para algo eterno. La genealogía y el nacimiento de Jesús nos dicen esto: el cielo no está buscando perfección, está buscando disposición. Y en José, en María, en cada nombre olvidado de esa lista, encontramos un eco divino. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Desde el principio de los tiempos, el cielo había guardado silencio. Generaciones enteras clamaban por la promesa. El mundo parecía envuelto en sombras, pero en medio de ese aparente abandono, una voz comenzó a resonar en el desierto. No era una voz común, no era una voz suave ni complaciente. Era el clamor de un profeta que ardía por dentro. Juan el Bautista no buscaba aplausos ni multitudes, no vestía túnicas elegantes ni habitaba en palacios. Su morada eran las arenas del desierto y su alimento, miel silvestre y langostas. Su vida era un mensaje vivo. El reino se acercaba. El reino estaba a la puerta y no habría lugar para corazones tibios. Con ojos encendidos de urgencia, Juan gritaba: «¡Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado!». Era más que una invitación. Era un estremecimiento divino que sacudía las entrañas del alma. ¿Qué estás haciendo con tu vida mientras el reino te llama desde el horizonte? Esa pregunta perforaba el corazón de todo aquel que se acercaba a él en el Jordán. Hombres, mujeres, soldados, religiosos, fariseos, todos caían rendidos ante la conciencia de su necesidad de limpieza, de restauración, de comenzar de nuevo. Y allí, en medio de las multitudes, apareció Él, no montado en un caballo blanco, no rodeado de trompetas celestiales, sino caminando entre los hombres con la humildad que desarma toda soberbia. Jesús, el Cordero prometido, se acercó al profeta del desierto no para ser ovacionado, sino para ser sumergido en las aguas del arrepentimiento. El cielo, que había estado en silencio tanto tiempo, ya no pudo contenerse. Y cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron. El Espíritu descendió como paloma y una voz retumbó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La eternidad hablaba. El Padre sellaba con amor y aprobación la
Misión del Hijo. No hubo truenos de juicio, sino palabras de ternura. No hubo fuego devorador, sino un espíritu que reposaba como símbolo de paz, de misión y de poder. Sin embargo, ese momento glorioso no fue seguido por celebraciones humanas ni por reconocimientos públicos. El Espíritu llevó a Jesús directamente al desierto, porque todo llamado verdadero debe ser probado. Y allí, en la soledad más cruda, donde no hay eco de aplausos ni aplausos que sostengan, Jesús se enfrentó al tentador. 40 días y 40 noches de ayuno, de silencio, de preparación. El Hijo del Hombre, hambriento, vulnerable en lo físico pero firme en lo espiritual, fue confrontado por el enemigo. No en gritos ni en batallas físicas, sino en susurros de duda, en insinuaciones sutiles que buscaban desviar el corazón. Si eres el Hijo de Dios. Así comenzaba el veneno, pero Jesús, lleno del Espíritu, respondió con la palabra. Cada tentación fue repelida con verdad. No discutió, no explicó, declaró, resistió, venció. En ese momento no solo Jesús triunfaba, en Él cada uno de nosotros obtenía esperanza. En Él aprendemos que el poder no está en evitar el desierto, sino en atravesarlo con la convicción de que no estamos solos. Y tú, que estás escuchando esto, ¿cuál es tu desierto hoy? ¿Cuál es la voz que intenta robar tu identidad? ¿Estás respondiendo con verdad o con dudas? ¿Has escuchado el llamado del reino o aún sigues entretenido con los ecos del mundo? Es en el Jordán donde comienza la limpieza. Es en el desierto donde se forja la identidad. Es en la obediencia donde se activa el poder del reino. La preparación de Juan no fue en vano. Su voz sigue resonando en cada alma que anhela propósito. El bautismo de Jesús no fue un simple rito, fue el inicio de una revolución espiritual. Y la tentación en el desierto no fue una derrota, fue una declaración de victoria. Cada escena en esta primera parte del Evangelio de Mateo es una invitación a despertar, a salir del letargo, a sumergirse en las aguas que limpian, a caminar hacia los silencios que purifican. Porque el reino no es teoría, el reino es fuego. El reino es un clamor divino que aún se escucha en los corazones que se atreven a responder. ¿Y tú? ¿Has sentido ese llamado? ¿Te atreves a dejar lo que conoces para entrar en la senda del Cordero? Deja que estas palabras te recorran por dentro como un río imparable. Deja que la palabra encarne en ti, porque esta no es solo una historia antigua, es tu historia también. Es tu momento, es tu Jordán, es tu desierto y es tu victoria que está por ser escrita. Después del desierto, después del silencio, después de la prueba, comienza el eco del reino. Jesús, lleno del Espíritu, no regresa a su casa como si nada hubiera pasado. Él va directo a Galilea, a la región de los pequeños, de los invisibles, de los no esperados. No fue a Jerusalén, no fue al templo, no buscó a los sabios de su tiempo ni a los grandes estrategas religiosos. Fue a los márgenes, a la frontera de lo ordinario. Galilea, tierra despreciada por muchos, fue el escenario donde la luz comenzó a brillar con fuerza imparable. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, escribió Mateo recordando las palabras antiguas de Isaías. Y esa luz no era un fenómeno natural, era una persona, era Jesús caminando entre los que lloran, entre los cansados, entre los heridos por la vida. Allí comenzó a predicar, no con palabras vacías, no con discursos adornados, sino con un mensaje sencillo, directo, cortante. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje no era una amenaza. Era una invitación radical, una puerta abierta hacia otra realidad.
El arrepentimiento no era una carga, sino una liberación. El reino no era un imperio, era una revolución del corazón. Y mientras caminaba junto al mar de Galilea, miró a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. Estaban lanzando sus redes. Eran pescadores, no teólogos, no escribas, no sacerdotes, hombres comunes, manos ásperas, olor a sal y a esfuerzo. Jesús los miró y no les preguntó sus credenciales, ni su historia, ni su pasado. Solo les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Algo en esa voz era imposible de ignorar. Algo en esa mirada desarmaba cualquier excusa. Al instante dejaron las redes. Dejar las redes no es solo dejar un trabajo, es soltar el control, es abandonar lo seguro, es rendirse al llamado. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban con su padre remendando las redes. También los llamó, y ellos también dejaron todo. Padre, barca, redes, todo quedó atrás. ¿Qué tiene Jesús que basta una sola frase suya para que un hombre deje su vida entera atrás? ¿Qué tiene su voz que rompe cadenas sin gritar? ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a dejar si Él te llamara hoy? Mientras los discípulos comenzaban a caminar con Jesús, no sabían todo lo que vendría. No tenían idea del precio. Solo sabían que Él era la respuesta, y Jesús no los llevó a un palacio. Los llevó al polvo, a las aldeas, a las multitudes. Recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. No había dolencia demasiado sucia, ni dolor demasiado pequeño. No había exclusión suficiente como para mantener a alguien fuera de su mirada. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los oprimidos respiraban esperanza, los demonios gritaban al ser desalojados. Era como si la creación entera comenzara a vibrar con una frecuencia nueva. No era solo poder, era compasión, no era solo sanidad, era restauración total. La fama de Jesús comenzó a extenderse, pero Él no se dejó atrapar por ella. No buscaba reconocimiento, Él buscaba corazones. Su enseñanza no era como la de los fariseos, no recitaba fórmulas. Hablaba como quien conoce el corazón humano desde dentro. Y las multitudes lo seguían, de Siria, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, de todos lados venían, porque en Él había algo que no se podía fabricar: autenticidad, pureza, presencia. No era solo lo que decía, era cómo lo vivía. Era su ternura al tocar a un leproso. Era su firmeza al mirar a los hipócritas. Era su silencio cargado de propósito. Y allí, en medio de las multitudes que se agolpaban para verlo, comenzó a enseñar públicamente. No en salones cerrados, no en templos de élite, sino al aire libre, en las laderas de una montaña donde todos pudieran oír. Y lo que dijo transformaría para siempre la historia de la humanidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cada palabra era como una semilla lanzada en un campo fértil. No estaba construyendo un imperio de poder, estaba fundando un reino invertido, donde los últimos serían los primeros y los quebrantados serían coronados con gloria. Sus enseñanzas no eran moralismos, eran llamados a un nuevo nacimiento, a una transformación interior que se reflejaba en cada acción, en cada pensamiento, en cada gesto hacia el otro. Jesús no solo señalaba el camino, Él era el camino, Él era la puerta, Él era el rey de un reino sin muros, sin armas, sin corrupción, y aún así su autoridad era absoluta. Nadie hablaba como Él, nadie miraba como Él, nadie amaba como Él. Mientras más enseñaba, más multitudes lo seguían.
pero también más se dividían los corazones, porque seguirlo requería más que admiración, requería entrega. El ministerio de Jesús no comenzó con estructuras ni instituciones. Comenzó con pasos, con llamados, con corazones que se atrevían a dejarlo todo por una promesa. Comenzó en Galilea, en lo pequeño, en lo ordinario. Y desde allí, su luz empezó a irradiar hacia todos los rincones del alma humana. Quizás, mientras escuchas estas palabras, hay algo dentro de ti que se enciende. No es solo emoción, es un eco, un susurro del cielo que te dice: yo también te llamo. ¿Te has detenido alguna vez a pensar qué harías si Jesús pasara ahora mismo por tu vida y te mirara con esos ojos que conocen todo de ti y aún así te aman sin reservas? Él no te exige perfección, pero sí disposición. Él no pide títulos, pero sí entrega. Lo que comenzó en Galilea sigue hoy. El llamado aún resuena, las señales aún despiertan la fe. Las enseñanzas aún cortan como espada y sanan como aceite. Y tú, ¿estás dispuesto a seguirlo, aunque no sepas a dónde te llevará? Subió al monte no para apartarse de la multitud, sino para elevar a los que le seguían. No lo hizo para estar por encima, sino para mirar desde un lugar donde el corazón puede ver más lejos. Y cuando se sentó, los que tenían hambre no solo de pan, sino de sentido, se acercaron. El maestro, con la eternidad brillando en su mirada, abrió su boca y dejó que el cielo hablara por medio de él. No pronunció mandamientos secos ni repitió fórmulas gastadas. Lo que salió de sus labios era como fuego suave, como luz que atraviesa los muros del alma. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En una cultura que valoraba el poder, la riqueza y la apariencia, esas palabras eran una revolución. Ser pobre en espíritu no era una maldición, era una puerta, una rendición sagrada, una apertura al reino que no se compra, que no se gana, que solo se recibe. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Él no evitó el dolor, lo abrazó. Declaró santo el quebranto, dijo que en las lágrimas hay una promesa. Bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, los perseguidos. Cada bienaventuranza era como un mapa del alma redimida. No eran condiciones para ser aceptado por Dios. Eran descripciones de cómo se ve un corazón que ha sido tocado por su reino. Él no estaba ofreciendo una religión, estaba mostrando el ADN del cielo. Y entonces dijo: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. No dijo: serán. Dijo: ya lo son. Allí, en medio de pescadores, mujeres, enfermos y exmarginados, Jesús declaró identidad, dignidad, propósito. El mundo, en su oscuridad, necesitaba luz, y esa luz no vendría desde los palacios, sino desde los corazones encendidos por el reino. Luego habló de la ley. No la anuló, la llevó a su máxima expresión. Han oído que se dijo: pero yo les digo. No estaba cambiando la palabra, estaba revelando su profundidad. No bastaba con no matar, él fue más allá. El enojo injusto también era violencia. No bastaba con no cometer adulterio, él miró al deseo y lo redimió desde la raíz. Jesús no se conformaba con lo externo, él apuntaba al corazón. Mostró que la verdadera obediencia no es solo lo que se hace, sino desde dónde se hace. Nos llevó a ver que la pureza no se mide en actos visibles, sino en intenciones invisibles. La ley antigua era espejo, pero Él era el rostro. Y entonces nos enseñó a amar a los enemigos, no a tolerarlos, no a ignorarlos, sino a amarlos, a orar por ellos, a bendecir a quienes nos maldicen, porque eso es lo que hace el Padre. Él hace salir el sol sobre justos e injustos.
Él ama incluso cuando no es correspondido. ¿Qué clase de justicia estás practicando tú cuando nadie te ve? La pregunta flota suave, pero cala hondo, porque Jesús no vino a buscar rituales vacíos. Él vino a desatar una justicia que nace del secreto, y así nos enseñó a orar. Pero no como los hipócritas que oran para ser vistos, ni como los paganos que repiten palabras sin sentido. Dijo: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Allí, en lo invisible, ocurre lo eterno. Y nos regaló la oración más perfecta, no para recitarla sin alma, sino para habitarla con todo el ser. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es una fórmula, es una alineación. Es recordarnos que no estamos solos, que somos parte de algo mayor, que el reino no es una idea, sino una realidad que invade lo cotidiano. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ese es el clamor de los que se rinden, de los que ya no quieren construir sus propios reinos. Danos hoy el pan de cada día, porque confiar es depender. Perdónanos, así como perdonamos, porque la gracia que recibimos es la misma que debemos dar. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, porque la lucha es real, pero su poder también lo es. Y luego habló del ayuno, no como un acto para llamar la atención, sino como una entrega silenciosa, como una declaración de que hay un hambre más profunda que la del cuerpo. Cuando ayunen, no pongan cara triste. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Una y otra vez, Jesús nos llevó al secreto, a ese lugar donde no hay máscaras, donde la fe no necesita testigos para ser real. Habló también del tesoro. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y entonces nos confrontó con nuestras prioridades. ¿Qué estás atesorando? ¿Qué ocupa el centro de tu atención, de tu tiempo, de tu amor? Porque el reino no compite con otras pasiones. El reino lo exige todo. Y cuando habló de la mirada, dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu mirada es pura, todo tu ser se llenará de luz. Pero si tu mirada está contaminada, todo se oscurece. Nos enseñó que la forma en que vemos determina la forma en que vivimos. Si ves desde la escasez, vivirás ansioso. Si ves desde la gracia, caminarás en paz. Y entonces, como un padre que cuida, dijo: no se preocupen por su vida. Miren las aves, miren los lirios. El Padre Celestial los alimenta, los viste. ¿No valen ustedes mucho más? Nos invitó a soltar el afán, a descansar en la certeza de que Dios cuida de nosotros. No con pasividad, sino con confianza activa. Y luego dijo algo que aún retumba como campana en el alma: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No dijo, busquen primero sus metas, dijo, busquen su reino, busquen su forma de hacer las cosas, su carácter, su verdad, y todo lo demás, lo que muchas veces nos consume, vendrá como añadidura. Jesús no vino a ofrecernos una vida cómoda, vino a mostrarnos el camino de la vida verdadera. El Sermón del Monte no es un ideal inalcanzable, es el retrato del corazón transformado por el amor del Rey. Es un espejo donde podemos ver quiénes somos y en quiénes podemos convertirnos. Es fuego que purifica, agua que limpia, verdad que libera. ¿Y tú estás escuchando este mensaje como espectador o estás dejando que penetre hasta lo más profundo de tu ser? Jesús no vino a ofrecer teorías ni discursos huecos, vino a tocar la carne herida de la humanidad con manos celestiales. Caminaba por aldeas y ciudades, pero en cada paso dejaba rastros de eternidad. Sus palabras no eran solo sabiduría, eran fuego que encendía corazones dormidos.
Allí donde llegaba, el ambiente cambiaba, los demonios temblaban, las enfermedades se doblegaban, las almas se abrían a una esperanza nueva. No existía silencio que no pudiera romper, ni dolor que no pudiera tocar. Un leproso, considerado intocable, se le acercó y dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, rompiendo toda norma social, lo tocó y dijo: «Quiero, sé limpio». Al instante, la lepra desapareció. No fue solo una curación física, fue una restauración emocional, espiritual, una devolución de dignidad a quien ya no se veía como humano. Otro día, una mujer con flujo de sangre desde hacía 12 años, escondida entre la multitud, se atrevió a tocar el borde de su manto. Su fe era secreta, casi temerosa, pero poderosa, y en un instante fue sana. Jesús se detuvo, miró a su alrededor y dijo: «Alguien me tocó». Ella, temblando, confesó. Él la miró con ternura y declaró: «Tu fe te ha salvado». ¿Te das cuenta de cómo Jesús respondía al clamor silencioso, al dolor escondido, a la fe que no gritaba pero sí ardía en el alma? A veces basta solo un susurro del corazón para que el cielo se incline. Los milagros no eran espectáculos, eran manifestaciones de un reino que había descendido. Jesús sanó a paralíticos, dio vista a ciegos, hizo oír a sordos, limpió a leprosos, liberó a endemoniados. Pero detrás de cada prodigio había un mensaje: Dios está aquí y no está indiferente. Una de las historias más intensas fue cuando un paralítico fue bajado desde el techo por sus amigos. No podían entrar por la puerta, así que rompieron el techo. Jesús, al ver la fe de ellos, dijo algo que sacudió el ambiente espiritual y religioso: «Tus pecados te son perdonados». Los escribas murmuraron en sus corazones: «¿Quién se creía este para perdonar pecados?». Jesús, leyendo sus pensamientos, les confrontó: «¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda?». Y para que supieran que el Hijo del Hombre tenía autoridad, le dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y anda». Y él lo hizo. Ante todos, la autoridad de Jesús no era fingida ni impuesta, brotaba de su esencia divina. Pero no todos lo celebraban. A cada milagro, a cada enseñanza, surgía una ola de oposición. Los fariseos y maestros de la ley, cegados por su orgullo, cuestionaban todo. No soportaban que la gracia llegara a los impuros, que el reino abrazara a los marginales. Cuando Jesús liberó a un hombre endemoniado, ciego y mudo, y éste comenzó a hablar y ver, la gente se preguntaba: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos, llenos de celo y envidia, dijeron: «Expulsa a los demonios por el poder de Beelzebú». Acusaron a Jesús de actuar con poder satánico. ¡Qué ceguera tan profunda! ¡Qué tristeza ver cómo el miedo a perder el control puede distorsionar incluso lo divino! Jesús les respondió con firmeza: «Todo reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Si yo expulso demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Pero si expulso demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros». ¿No es aterrador pensar en cuántas veces rechazamos lo que no entendemos, incluso si proviene del mismo Dios? En la región de Gadara, un hombre poseído por una legión de demonios vivía entre tumbas, gritando, hiriéndose a sí mismo. Era temido, olvidado, una sombra humana. Pero cuando Jesús llegó, ese hombre corrió hacia él. Los demonios suplicaron no ser enviados al abismo. Jesús les permitió entrar en una piara de cerdos, y éstos se precipitaron por un acantilado al mar. El hombre quedó libre en su sano juicio, vestido, humano otra vez. Pero lo increíble fue que los habitantes de la ciudad, al ver esto, rogaron a Jesús que se fuera. Le rogaron al Salvador que se alejara.
Preferían la rutina de su mundo roto al cambio que exige la presencia divina. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces, al ver el poder de Dios en acción, elegimos la comodidad sobre la transformación? La fe de algunos brillaba en medio de la oscuridad. Un centurión romano, hombre de poder y autoridad, vino a Jesús por su siervo enfermo. Dijo: «Solo di la palabra y mi siervo sanará». No necesitaba que Jesús fuera en persona. Creía en su autoridad absoluta. Jesús, maravillado, dijo: «Ni en Israel he hallado tanta fe». El siervo fue sanado en esa misma hora. Era un recordatorio poderoso de que la fe no depende de religión ni de estatus, sino de humildad y convicción. Mientras más milagros hacía Jesús, más crecía la tensión con los líderes religiosos. Lo observaban con ojos de sospecha, buscando fallas, acusaciones, momentos para atraparlo en sus palabras. Cuando sanó a un hombre con la mano seca en sábado, se escandalizaron. ¿Cómo osaba quebrantar la ley? Pero Jesús les preguntó: ¿es lícito en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Y sanó al hombre, porque la compasión está por encima de la tradición, porque el corazón de la ley es el amor. Jesús no se detuvo. Continuó sanando, enseñando, liberando. Su autoridad no venía de la aprobación de los hombres, sino de la comunión con el Padre. Su poder no era prestado, era parte de su ser. Multitudes lo seguían, pero también crecían los murmullos, las críticas, los complots. Aún así, su mirada no se desvió. Sabía que el camino le llevaría al rechazo, al sacrificio, a la cruz. Pero cada milagro que hacía, cada alma que tocaba, era un anticipo de la victoria que obtendría para todos. ¿Y tú, de qué lado estás cuando el poder de Dios se manifiesta de formas inesperadas? ¿Te abres a lo sobrenatural o lo filtras con dudas y estructuras rígidas? Porque a veces los mayores milagros ocurren fuera del templo, en las calles polvorientas, en los corazones rotos que solo necesitan un toque, una palabra, una mirada de aquel que vino a sanar todo lo que fue herido. Jesús, sabio maestro del alma, conocía el lenguaje del corazón humano, y por eso hablaba en parábolas. No eran simples cuentos, eran llaves que abrían las puertas del misterio eterno. El reino de los cielos no podía ser explicado con teología seca, ni con discursos adornados, así que lo envolvía en imágenes, en relatos que vibraban con la vida cotidiana. El sembrador salió a sembrar. Con esa frase comenzó a revelar un secreto profundo. Algunas semillas cayeron junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregales, donde no había mucha tierra, y aunque brotaron pronto, se secaron al salir el sol, porque no tenían raíz. Otras cayeron entre espinos, que crecieron y las ahogaron, pero algunas cayeron en buena tierra y dieron fruto, 30, 60 y hasta 100 por uno. Cada oyente escuchaba, pero solo algunos entendían, porque no se trataba solo de oír, sino de recibir. ¿Cuál de estos terrenos es tu corazón hoy? ¿Eres camino endurecido por el dolor, roca superficial, sin profundidad, campo lleno de espinos de preocupaciones, o tierra fértil que anhela ser transformada por la palabra viva? Jesús explicó que la semilla era la palabra del reino. El camino representaba a quienes oyen, pero el maligno arrebata lo sembrado. El terreno pedregoso eran los que reciben con gozo, pero no tienen raíz, y cuando viene la prueba, se alejan. Los espinos eran las preocupaciones, el engaño de las riquezas, los deseos del mundo que ahogan la verdad. Pero la buena tierra, la buena tierra, es aquel corazón dispuesto, sensible, profundo, que guarda la palabra, la riega con obediencia y paciencia y finalmente da fruto.
¡Qué misterio sublime! La misma semilla, pero resultados tan distintos. No es la semilla la que falla, sino el corazón que la recibe. Y entonces, como si abriera otra dimensión, Jesús habló de otra parábola: el trigo y la cizaña. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando brotó el grano, también apareció la cizaña. Los siervos preguntaron: ¿quieres que la arranquemos? Pero el dueño dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Entonces los segadores separarán la cizaña para quemarla y el trigo para almacenarlo. ¡Qué enseñanza tan poderosa! En este mundo, el bien y el mal crecerán lado a lado. A veces, la maldad parece florecer, pero llegará el tiempo de la cosecha. El juicio no está en nuestras manos, sino en las del dueño del campo. Él sabe discernir, él ve el corazón. ¿No es este mensaje un bálsamo para quienes sufren por la injusticia? Hay un tiempo señalado, un final donde todo será expuesto y juzgado con justicia. Jesús continuó revelando secretos. Dijo que el reino es como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se convierte en árbol donde las aves hacen nido. También lo comparó con la levadura que una mujer mezcló con harina hasta que todo quedó fermentado. Esos dos ejemplos nos enseñan algo glorioso. El reino empieza pequeño, casi invisible, pero tiene poder de expansión, de transformación total. Lo que parece insignificante ante los ojos humanos cuando es tocado por Dios, se convierte en refugio, en fuerza, en vida. Así es su reino, silencioso al principio, imparable en su avance. Y en medio de esas verdades, Jesús planteó más parábolas. Una de las más conmovedoras fue la del tesoro escondido. Un hombre, al encontrar un tesoro en el campo, lo escondió de nuevo, y lleno de gozo, vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Otro, al encontrar una perla de gran valor, hizo lo mismo. Vendió todo para poseerla. No se trataba de pérdida, sino de descubrimiento. Cuando uno ve el reino, cuando lo encuentra de verdad, todo lo demás palidece, todo lo demás se vuelve negociable. Porque lo eterno ha tocado lo temporal, y ya nada puede compararse con lo hallado. Jesús no hablaba de religión, hablaba de vida, de propósito, de eternidad. Sus parábolas eran espejos, ventanas y espadas a la vez. Nos reflejaban, nos mostraban lo invisible, nos desafiaban a decidir, porque el reino no se hereda por cultura o tradición, se conquista con renuncia, con hambre, con entrega, y también con discernimiento, porque Jesús habló de una red que recoge peces buenos y malos. Al final, los ángeles separarán unos de otros, como en la parábola de los obreros en la viña, o del administrador fiel, o del hijo pródigo. Siempre hay una línea que separa la apariencia de la autenticidad. ¿Y tú, estás dispuesto a dejarlo todo por ese tesoro? ¿Has encontrado ya esa perla que transforma tus prioridades, tus sueños, tu identidad? Porque si no lo has hecho, quizás no estás tan cerca del reino como crees. Las parábolas de Jesús son una revolución. No solo nos informan, nos incomodan, nos confrontan, nos llaman, nos hacen arder el alma. Nos recuerdan que hay un reino más alto, más real, más eterno que este mundo pasajero. Y ese reino no entra por imposición, sino por revelación. Solo el que tiene oídos, oye. Solo el que tiene sed, bebe. Solo el que tiene hambre, recibe. Pan, Jesús sembró. Ahora el corazón del oyente decide: ¿rechazará la semilla o la abrazará hasta dar fruto? Así como él habló a multitudes, sabiendo que solo unos pocos comprenderían, hoy sigue hablando.
Su voz resuena en el alma. Las parábolas siguen vivas. El reino sigue avanzando. ¿Eres parte de la historia o solo un espectador de lejos? La historia alcanza un punto de inflexión. Las enseñanzas, los milagros, las multitudes, todo parece conducir a este momento de revelación. Jesús camina con sus discípulos por los caminos de Cesarea de Filipo, una región marcada por la idolatría y la gloria terrenal. Y es allí, en medio de símbolos de poder humano y falsos dioses, donde él decide hacer una pregunta que rasga el velo de lo superficial. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Las respuestas son variadas, ecos del murmullo del pueblo. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús no busca una encuesta popular. Su mirada atraviesa el alma. Entonces pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Un silencio expectante. Y es Pedro quien se adelanta, como impulsado por un fuego interior que no viene de la carne ni de la lógica. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esa confesión, el cielo se abre. No fue un conocimiento aprendido, sino revelado, y Jesús, con voz firme y ojos encendidos, declara: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese instante, algo eterno se establece, no sobre un hombre, sino sobre la verdad confesada. Jesús es el Cristo, el ungido, el cumplimiento de todas las promesas. La iglesia nace del reconocimiento del Mesías, de la entrega a su señorío. Y tú, en tu intimidad, ¿quién dices que es Jesús? No lo que aprendiste, no lo que escuchaste, sino lo que tu alma ha visto en lo secreto. ¿Quién es Él para ti? Pero aún quedaba más por revelar. Jesús comenzó a anunciar lo que nadie quería oír, que él debía ir a Jerusalén, sufrir mucho, ser rechazado por los líderes religiosos, morir y resucitar al tercer día. Pedro, que momentos antes había hablado con el eco del cielo, ahora se deja llevar por el impulso humano. Lo toma aparte y le dice: Señor, no lo permitas, esto nunca te sucederá. Pero Jesús se vuelve y lo reprende con palabras duras. Apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Qué contraste brutal! De roca de revelación a piedra de tropiezo en cuestión de minutos. Así es el corazón humano, capaz de tocar el cielo y enseguida aferrarse a la lógica del miedo. Jesús no suaviza la verdad. Él sabe que la cruz es el camino. La gloria vendrá, pero primero la entrega. Porque el verdadero Mesías no conquista con espadas, sino con sacrificio. Su trono no es de oro, sino de madera manchada con sangre. Y entonces, para que no quedara duda de quién era él realmente, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a un monte alto. Y allí, delante de ellos, se transfiguró. Su rostro resplandecía como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto, aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Era como si la ley y los profetas se postraran ante el cumplimiento. Pedro, abrumado por la gloria, quiso construir tiendas para quedarse allí. Pero una nube luminosa los envolvió. Y desde ella se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Los discípulos cayeron rostro en tierra, temblando. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Al alzar los ojos, solo vieron a Jesús. ¡Qué momento sublime! Allí estaba la esencia del reino. Jesús es el centro. La gloria no es para quedarse, sino para fortalecer.
La revelación no es para escapar del mundo, sino para volver con propósito, porque el discipulado no es una experiencia mística aislada, es una vida rendida cada día. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó no contar a nadie lo que habían visto hasta que Él resucitara. Ellos no comprendían cómo era posible que el Mesías tuviera que sufrir y morir. Jesús les explicaba una y otra vez que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres, que sería traicionado, crucificado, pero que resucitaría. Y también les dejó claro lo que implicaba seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Esta es la esencia del discipulado. No es una invitación al confort, sino a la transformación. No es religión, es rendición. No es una mejora de vida, es una muerte voluntaria a lo viejo para recibir lo eterno. Jesús no llamó a admiradores, sino a seguidores. No buscó multitudes que aplaudan, sino corazones que obedezcan. El camino de la cruz no es para los fuertes de voluntad, sino para los débiles que se rinden al poder del Espíritu. Y mientras el mensaje se volvía más profundo, también aumentaba la oposición. Pero Jesús no cambiaba su discurso, no endulzaba la verdad. Él sabía que la gloria del reino estaba al otro lado del Gólgota. Y lo más asombroso es que a pesar de conocer el dolor que vendría, no dio un paso atrás. Su rostro estaba decidido, su corazón encendido, su misión intacta, porque el amor que lo movía era mayor que el miedo que podía detenerlo. Y es aquí donde el alma se estremece, cuando vemos a un Mesías que no se impone, sino que se ofrece, que no viene a ser servido, sino a servir, que no busca gloria para sí, sino redención para nosotros. En medio de tanta revelación, de tanta luz y verdad, surge una convicción ineludible. Seguir a Jesús no es un viaje cómodo, pero es el único que lleva a la vida. Cada paso detrás de Él nos aleja del ego, del orgullo, del temor, y nos acerca al propósito eterno. La confesión de Pedro, la gloria en el monte, el anuncio de la cruz. Todo apunta a un mismo lugar, conocer a Cristo y ser conformados a su imagen. Él no busca que lo entendamos del todo, sino que lo sigamos con todo, porque cuando lo seguimos, Él nos transforma. Y en ese proceso nos revela también quiénes somos en Él. La pregunta no es si lo vale, la pregunta es, ¿estás dispuesto? El día se acerca. Jesús camina hacia Jerusalén no como un peregrino común, sino como el rey que conoce su destino. La tensión crece con cada paso. No hay vuelta atrás. Los días de enseñanzas junto al lago, de milagros ocultos en aldeas humildes, han dado lugar a una decisión trascendental: confrontar el corazón religioso de la nación. Al acercarse al Monte de los Olivos, envía a 2 discípulos a buscar un asno, no un caballo de guerra, sino el símbolo de paz. Todo estaba escrito. Cada detalle cumplía profecías antiguas. He aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno. Cuando Jesús entra en Jerusalén, el ambiente se llena de euforia. Las multitudes tienden sus mantos en el camino. Otros cortan ramas de los árboles. Todos gritan, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». El clamor resuena como el eco de siglos de espera. Es el Mesías, el Salvador. Pero, ¿lo reconocen realmente? ¿O solo proyectan sobre él sus expectativas humanas de poder y liberación? Jerusalén se estremece. Las murallas oyen el clamor. Los líderes religiosos fruncen el ceño. El reino ha entrado, pero no como ellos esperaban. Jesús no va al palacio, va al templo, al lugar donde debía habitar la gloria, pero que se había convertido en mercado.
Al ver lo que sucede en los atrios, la ira santa enciende sus ojos. Toma un látigo, vuelca las mesas, derriba las sillas y con voz que corta como espada declara: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». No era simplemente una limpieza física, era una declaración profética. El templo, símbolo de la presencia de Dios, se había contaminado con avaricia, apariencia y control. Y Jesús, como verdadero sumo sacerdote, lo purifica. Ciegos y cojos se acercan a él allí, en el mismo lugar donde reinaba la hipocresía, y son sanados. Los niños continúan clamando: «Hosana al Hijo de David». Pero los principales sacerdotes y los escribas, al verlo, se indignan. No pueden soportar que los pequeños reconozcan lo que ellos niegan. Y aquí brota una pregunta que atraviesa el alma. ¿Será que también nosotros hemos aprendido a callar al niño interior que aún cree en la gloria de Jesús? Al día siguiente, Jesús vuelve a la ciudad. Pasa junto a una higuera, la ve llena de hojas pero sin fruto. Entonces la maldice: «Nunca jamás nazca de ti fruto». Y al instante se seca. Esta señal no es solo sobre una planta. Es un símbolo vivo de una religión frondosa pero estéril. Jerusalén tenía rituales, leyes, solemnidad, pero no tenía fruto. El juicio se acerca y Jesús lo anuncia no con odio, sino con dolor. Luego entra de nuevo al templo, y allí comienza la confrontación abierta. Los principales sacerdotes, los ancianos, los fariseos y los saduceos vienen uno tras otro a desafiar su autoridad. Pero Jesús, con sabiduría divina, responde con parábolas que no solo contestan, sino que revelan el corazón. La parábola de los dos hijos. Uno dice que irá a trabajar y no va. El otro dice que no irá, pero luego obedece. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? Jesús mira a los líderes religiosos y les dice: «Los publicanos y las prostitutas entran antes que ustedes en el reino de Dios». Ellos escuchan, pero no se quebrantan, se endurecen. Luego, la parábola de los labradores malvados. Un hombre planta una viña, la alquila a labradores y se va lejos. Pero cuando envía a sus siervos por el fruto, los golpean, los matan. Finalmente envía a su hijo, pensando que lo respetarán, pero lo asesinan también. Jesús mira a sus oyentes. ¿Qué hará el dueño de la viña? Ellos responden: «Destruirá a esos malvados y arrendará la viña a otros». Jesús entonces cita el Salmo: «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo». Y añade: «Por eso os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca sus frutos». Los líderes religiosos entienden que habla de ellos. Quieren arrestarlo, pero temen al pueblo. El reino ha llegado, y sus palabras arden como fuego en la conciencia. Entonces vienen con más trampas. Le preguntan si es lícito pagar impuestos al César. Jesús toma una moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Den, pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Silencio. Luego los saduceos intentan ridiculizar la resurrección con una historia absurda. Jesús los confronta. «Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios». Habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como Dios de vivos, no de muertos. La multitud se asombra. Finalmente, un intérprete de la ley pregunta cuál es el mandamiento más importante. Jesús responde sin titubear: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Y el segundo es semejante: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Todo se resume en el amor, no en dogmas, no en apariencias. En amor verdadero que se manifiesta en justicia, misericordia y humildad. Jesús también lanza una serie de ayes contra los escribas y fariseos, no por odio,
sino por amor a la verdad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Ay de vosotros, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Su voz es como un río que arrasa con toda máscara. No los acusa por pecar, sino por ocultarlo bajo la apariencia de santidad. Jesús no condena a los quebrantados, condena a los que niegan su necesidad de redención. Él llora por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Es el lamento del amor rechazado. La ciudad que mata a los profetas ahora va a entregar al Hijo. Todo está preparado. El Rey ha entrado. El templo ha sido confrontado. Las máscaras han caído. Los corazones han sido expuestos. Y la cruz ya proyecta su sombra sobre el monte. Pero aún hay esperanza, porque incluso en medio del juicio hay invitación. Jesús sigue hablando, sigue extendiendo su mano, sigue amando. Él no huye del conflicto, lo abraza, porque la confrontación no es el fin, es el inicio del verdadero despertar. Los días en Jerusalén se vuelven más intensos. Las miradas están puestas en Jesús. Las autoridades religiosas conspiran. La ciudad hierve en tensión, y es en este contexto cargado de expectativa y misterio que los discípulos se acercan con una inquietud que atraviesa generaciones. Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús se sienta en el monte de los olivos. Desde allí se ve el templo, resplandeciente, pero también frágil. Y su voz, profunda y serena, comienza a pintar un cuadro profético, no para alimentar el miedo, sino para despertar corazones. Cuídense de que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Habrá guerras y rumores de guerras, naciones contra naciones, hambres, terremotos, pestes. Todo esto será solo el principio de dolores, como los dolores de parto, intensos y progresivos, que anuncian el nacimiento de algo nuevo. Jesús no habla para aterrar, habla para preparar. Dice que muchos tropezarán, se traicionarán unos a otros, y el amor de muchos se enfriará. ¿No es eso lo que ya comenzamos a ver en nuestros tiempos? ¿Cuántos corazones antes encendidos por la fe hoy laten con tibieza? Jesús habla del aumento de la maldad, pero también promete, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No será por el conocimiento, ni por el poder humano, sino por la perseverancia en el amor, en la verdad, en la fe. Entonces anuncia que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No un fin de destrucción total, sino el cierre de un ciclo, el umbral de la eternidad. Luego Jesús describe una gran tribulación, un tiempo tan difícil que si no se acortaran esos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, esos días serán abreviados. Falsos profetas se levantarán con señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso insiste, estén alerta, y como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, no en secreto, no en rincones, sino en gloria visible, majestuosa, irrefutable. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Las potencias celestes serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todos los pueblos de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria.
¿Estás preparado para ese día o te has dejado adormecer por la rutina del mundo? Él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. No hay olvido para los que esperan. No hay rincón donde el amor de Dios no alcance. Luego Jesús enseña con la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan hojas, saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean todo esto, sepan que está cerca, a las puertas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también al final. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra dejada. Jesús no habla en códigos oscuros, habla con imágenes cotidianas para que comprendamos que la preparación no es cuestión de adivinar fechas, sino de vivir cada día con los ojos abiertos y el corazón firme. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces Jesús narra parábolas, historias que arden en la conciencia como antorchas encendidas en la noche. La parábola del siervo fiel y del siervo malo. El primero, al saber que su Señor puede venir en cualquier momento, se mantiene trabajando, alimentando a los demás, haciendo lo correcto. El segundo dice en su corazón, mi Señor tarda, y comienza a golpear a sus consiervos, a emborracharse, a vivir para sí. Pero el Señor vuelve en una hora inesperada y lo castiga con dureza. ¿Qué tipo de siervos somos nosotros cuando nadie nos ve? Luego, la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, todas con lámparas, todas esperando al esposo, pero solo 5 llevaron aceite extra, y cuando el esposo tardó, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas se levantaron, pero las insensatas no tenían suficiente aceite. Pidieron a las prudentes, pero ya era tarde. Mientras iban a comprar, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Las otras llegaron y clamaron, «Señor, ábrenos». Pero él respondió, «No os conozco». El aceite no se puede compartir en el último minuto. Representa la intimidad diaria, la búsqueda constante, la preparación silenciosa. No basta con estar cerca del fuego, hay que tener el propio fuego encendido. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Y continúa con otra parábola. Los talentos, a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1, cada uno según su capacidad. Los que recibieron 5 y 2 trabajaron y duplicaron lo recibido. El que recibió 1 por miedo, lo enterró. Cuando el Señor volvió, premió a los primeros con palabras que aún estremecen el alma. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero al que enterró el talento lo llamó siervo malo y negligente. Lo que tenía le fue quitado y entregado al que tenía más. Esta no es una historia sobre dinero, sino sobre responsabilidad espiritual. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha confiado? Finalmente, Jesús habla del juicio de las naciones, como un pastor que separa ovejas de cabritos. A unos dirá, «Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber». Y ellos preguntarán, «¿Cuándo te vimos así?» Y él responderá, «En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». A los otros dirá, «Apartaos de mí, porque tuve hambre, y no me disteis de comer». La justicia de Dios no se mide por palabras, sino por obras de amor.
por lo oculto, por lo hecho sin esperar nada a cambio. Jesús no nos llama a predecir el fin, sino a vivir cada día como si Él viniera esta noche. El discurso del fin no es una amenaza, sino una invitación urgente a despertar, a encender el aceite, a multiplicar los talentos, a servir con gozo, a vivir con los ojos puestos en el cielo y las manos extendidas hacia el hermano, porque el Rey viene, y viene pronto. En la penumbra de una noche que parecía igual a tantas otras, la historia del mundo comenzó a cambiar para siempre. Jesús, rodeado de sus discípulos, se sienta a la mesa una última vez. El pan en sus manos no es solo alimento, es cuerpo ofrecido. El vino en su copa no es solo bebida, es sangre derramada. Cada gesto en esa cena está cargado de un amor que trasciende el tiempo. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ellos lo escuchan, sin comprender del todo, pero Él sí comprende. Sabe que el reloj eterno está marcando la hora. Tras la cena caminan hacia Getsemaní. El Hijo del Hombre, que calmó tempestades y resucitó muertos, ahora tiembla. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Se postra en tierra, suda sangre, ora con intensidad. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es aquí donde el peso del pecado de la humanidad empieza a aplastarlo. No es el miedo al dolor físico, es el abismo de la separación, el eco de cada traición humana cayendo sobre su alma santa. Mientras ora, sus amigos duermen, 1, 2, 3 veces. Y luego, la traición. Judas se acerca con un beso venenoso. Una turba lo rodea. Los soldados lo toman, y el que es la luz del mundo se deja envolver por la oscuridad. Pedro, el impulsivo, corta la oreja de un siervo. Jesús, aún en ese momento, sana, porque su poder no se usa para herir, sino para redimir. Lo llevan ante el Sanedrín. Testigos falsos mienten. El silencio de Jesús grita más que 1000 palabras. Finalmente, el sumo sacerdote le pregunta: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y él, con una dignidad que corta la noche, responde: Tú lo has dicho. Golpes, escupitajos, burlas. La violencia de los hombres cae sobre aquel que nunca pecó. Pedro, desde lejos, observa, y 3 veces lo niega. El gallo canta, y el corazón del apóstol se quiebra. Lo llevan ante Pilato. El gobernador no halla culpa, pero el pueblo, instigado por la religión sin amor, grita: ¡Crucifícale! Una pregunta inquieta resuena aún hoy. ¿Cuántas veces preferimos a Barrabás, lo cómodo, lo popular, lo inmediato, antes que al Rey que se entrega por nosotros? Pilato se lava las manos, pero nadie puede lavarse de la decisión de qué hacer con Jesús. Le flagelan. Cada latigazo arranca piel, pero también arranca el velo de nuestra indiferencia. Le colocan una corona de espinas, como si la tierra misma, maldita por el pecado, se atreviera a herir al Creador. Cargado con su cruz, camina hacia el Calvario. Los soldados se burlan, el pueblo observa. Algunos lloran, otros se burlan. El cielo, sin embargo, guarda silencio. En el Gólgota lo crucifican, clavos en las manos que sanaron, clavos en los pies, que caminaron hacia los olvidados. Una inscripción: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y lo era, lo es, lo será. A su lado, 2 criminales. Uno lo maldice, otro clama por misericordia, y Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, promete paraíso. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién puede hablar de perdón en medio del suplicio? Solo el que ama sin medida, el que ha venido no a condenar, sino a salvar. A mediodía, el sol se apaga. 3 horas de tinieblas cubren la tierra.
El velo del templo se rasga, las rocas se parten, los sepulcros se abren, el universo entero responde al clamor del justo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es desesperación, es el cumplimiento profético, es el peso del pecado siendo juzgado en el cuerpo del inocente. Y luego un suspiro, consumado es, y entrega su espíritu. El centurión, testigo de aquel momento, exclama, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y nosotros, ¿qué decimos hoy frente a esa cruz? Lo bajan, lo envuelven en lienzos, lo colocan en una tumba prestada. Una piedra sella la entrada. Los fariseos piden guardias, temen que los discípulos roben el cuerpo. Pero ni 1000 soldados podrían detener el plan de Dios. El tercer día, cuando aún había oscuridad, una luz eterna rompió la muerte. Un terremoto, un ángel, la piedra removida. Las mujeres, primeras testigos de la gloria, escuchan la noticia que cambió la historia. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Corren. El miedo y el gozo se mezclan. Jesús se les aparece, les habla, las llama por nombre. No como un fantasma, sino como el Señor vivo. La resurrección no es un símbolo, es un hecho. Es la respuesta de Dios a todo lo que parecía perdido. Es el amanecer de una nueva creación. Los discípulos, confundidos, temerosos, comienzan a ver con nuevos ojos. Jesús se aparece a muchos, les explica las Escrituras, les abre el entendimiento, les muestra sus manos, su costado, come con ellos, camina con ellos, no los reprende, los restaura. La traición de Pedro no es el final. El miedo de Tomás no es rechazado. El Maestro resucitado sigue siendo tierno, paciente, real, y les da una misión. Los reúne en un monte en Galilea, y allí, con autoridad celestial, pronuncia palabras que aún arden en el corazón de la Iglesia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No es solo una orden, es una promesa. No estamos solos. El resucitado camina con nosotros. Su cruz nos limpia. Su tumba vacía nos da esperanza. Su espíritu nos impulsa. En la última cena, en Getsemaní, en el Calvario y en la gloria de la mañana del tercer día, el amor de Dios fue revelado en su máxima expresión. Una pasión que nos abraza, una muerte que nos libera, una resurrección que nos resucita con Él. Y tú, que escuchas estas palabras, ¿ya tuviste tu encuentro personal con el Cristo resucitado o sigues buscando entre los muertos al que vive? Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que sigas este canal, le des like y compartas este video. Así ayudas a que más personas conozcan esta verdad que transforma. Y si te gustó este contenido, hay mucho más esperando por ti aquí en el canal. Sigue explorando los videos sobre el Nuevo Testamento y permite que la palabra siga hablando a tu alma. Que el Dios de paz te acompañe, que su gracia te abrace y que su voz siga guiando tus pasos. Dios te bendiga. Amén.